El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Son muchos los paradigmas y también las dudas que se vienen generando en Colombia a propósito del cambio de gobierno. Sin embargo, la coyuntura internacional da cuenta día a día, al minuto, que son muchísimos los factores que están afectando no solamente a nuestro país, a todas las regiones en el mundo. Grandes economías afectadas por situaciones de orden económico. La guerra de Ucrania y de Rusia seguramente ha impactado muchísimo. La amenaza de recesión económica en los Estados Unidos. Y algo que por ahí se está hablando de no continuar con el concepto muy noventero de la globalización. Factores que en términos generales ponen a pensar a inversionistas, pero también a connacionales que creen o consideran que la única salida de salvar sus patrimonios es irse del país. ¿Cuál es la realidad económica que hoy precisamente atraviesa el mundo, Colombia, pero sobre todo cuál puede ser la perspectiva conforme los primeros anuncios del nuevo gobierno de Gustavo Petro? Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para nuestros televidentes y cibernautas, para todos aquellos que ya se comienzan a conectar aquí a través de las redes sociales de CNC Palmira a Sin Tantos Cuentos. Doctor Carlos Alberto Martínez, gerente regional de Comeva, pero uno de los economistas más reconocidos, no del departamento del Valle, en Colombia. Agradecemos por estar aquí hoy para entender un poco el tejemaneje de las grandes cifras, de las decisiones políticas que van de alguna manera, para bien o para mal, a afectar el desarrollo económico y con altísimo impacto en lo social, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, y buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los cibernautas, a todos los televidentes, a todas las personas que nos escuchan, nos oyen y nos ven. Con gusto estamos aquí para ayudar a tratar los temas que sean de su entera opinión, dudas, discusiones, percepciones, etc. Bien, para empezar, ¿cuál es la realidad hoy económica? ¿Por qué hay una altísima inflación en muchos países? No solamente en Colombia, vemos nuestro ombligo, pero la realidad es que tanto vecinos, América Latina, Europa y grandes países, sobre todo de Asia, hoy están viendo una inflación y sobre todo una devaluación de sus monedas de una manera interesante. Sí. Interesante la pregunta, compleja, pero hay que contextualizar los temas, ¿no? El mundo viene de una pandemia de 3 años. La pandemia implicó muchas cosas: cierre de economía parciales, totales, momentos críticos, frenazos de la oferta, frenazos de la producción, indudablemente. Desde ahí empezó una parte, la economía con el ascenso y la creación de las vacunas parciales, en la medida que fueron saliendo se fue reactivando hasta que se fue soltando y se fue soltando y se fue reactivando y se fue desenfocando. Obviamente hubo mucho costo, no solo en Colombia, en muchos países. Las pequeñas y medianas empresas, pese a los instrumentos que utilizaron los estados, algunas empresas no se alcanzaron a salvar. Las pequeñitas y medianas no, las medianas, las grandes. Hubo otras que salieron de emprendimiento, alternativa. Eso cambió la manera de vivir y la manera de trabajar, porque las ofertas fueron creativas. Esa es una parte que arrastra esa parte. Y la otra parte que arrastra la inflación, en el caso nuestro, en el caso latinoamericano, es hoy por hoy es un fuerte componente importado. Hoy tenemos un componente importado alto,
que matriculó con $1 caro, pues se transfiere al bien final. Los costos de producción, la economía, ¿qué es lo que produce? Bienes o servicios, ¿no? ¿Qué es lo que demanda o compra? Bienes y servicios. Cuando le suben los costos, lo que hace el productor es transferirlos al precio, que los paga el consumidor final. Eso se llama inflación al final. De una o de otra manera, directa o indirectamente, pues se dan las cosas. En el caso de Latinoamérica pasa eso. Otro componente es la dependencia. Nosotros somos un país, y Latinoamérica, el mundo en desarrollo en general, depende de bienes que son industriales y que los precios los fijan son los costos. Nosotros somos exportadores de materias primas algunas y de bienes agrícolas, que los precios los fija es más o menos la ley de oferta y demanda. Eso no ha sido tan bueno. Colombia tiene un reto importante, que es mejorar la oferta productiva, la oferta agrícola, la oferta de insumos, la oferta de bienes, y hacer, en algunos casos, inclusive atreverse a hacer procesos de sustitución, de importaciones, revisar los TLC, un conjunto de medidas encaminadas a eso. Eso no es tan rápido que va a resolver ni tan inmediato. Bueno, pero don Carlos, usted llega y nos dice algo que es bien cierto: nos hemos vuelto importadores. Colombia es un país, vámonos aquí al Valle del Cauca, productores de pepas, productores de cultivos de pan coger, y nos hemos vuelto importadores de esos mismos cultivos que nosotros producíamos acá, sobre pretexto de que no, es que el TLC nos obliga, es que es más barato traerlos. ¿Cómo tenemos que hacer para invertir esa ecuación y volver otra vez a ser productores y menos importadores de? Hacer más competitivo el país y el campo. Es parte de la tarea que tiene, darle de explicarlo. Colombia, por ejemplo, es un país que tiene que importar arroz, Fede Arroz, no importa, pero la producción que nosotros tenemos en los llanos y la oferta de nosotros no nos alcanza. Hay que completar para el consumo interno, traer, importar. Trigo, cebada, hay que importar. Hay algunos artículos que nosotros tenemos que, para hacer ese proceso, ser un efecto sustitutivo y competitivo en el campo. Acuérdese cómo está el campo. El campo de Colombia está ensangrentado todavía. Sí. Porque el acuerdo en estos 4 años, en mi opinión, no avanzó tanto la implementación, por X y motivos. Entonces, si los campos, como estaba el acuerdo, se tenía que implementar y volverse más competitivo para mejorar la oferta vía subsidio, vía comprar precios de sustentación del Estado del campesino para garantizarle que no pierda, porque es que una de las cosas es que los costos del campesino son importados en muchos insumos, abonos, por ejemplo la urea. La urea tiene un componente importante del conflicto de la guerra entre Ucrania y como el 30% la estamos trayendo del abono. Y se aumentó y tiene un componente en el mundo. Entonces, nosotros la única manera es volver al campo, pero al campo hay que volver con condiciones de eficiencia y de competitividad para que el campesino le sea rentable, para que ese precio no le quede debajo del costo y pierda y se quiebre. No estamos cansados. Tienen que haber unas condiciones de seguridad, tienen que haber unas condiciones de competitividad, de accesibilidad, tiene que haber distritos de riego, las condiciones que hacen que sea rentable para él estar en un producto que le oferte a Colombia a un precio sustentable y valorable, y que también le puede permitir exportar si quiere. Nosotros tenemos mucha fertilidad de ideas, don Carlos, cuando usted nos habla de apoyar económicamente al pequeño y mediano empresario, en este caso el agricultor, el manejo por parte de los gremios económicos, de la banca, de esos recursos con los que se pensó apalancar a estos medianos y pequeños productores, cultivadores, etcétera, durante este tiempo de pandemia, ¿fue correcto, regular, o fue malo ese manejo? Yo pienso que más allá de eso, que es muy importante la pregunta suya, eso tiene que ir acompañado con una política de tierra, diría yo.
No estoy hablando aquí de reformas de tierra, no. Una política de tierra tiene que haber en un tema. ¿Por qué? Porque se necesita el recurso y se necesita un recurso blando. Colombia tiene un banco que es el Banco Agrario, que por su naturaleza es un banco de fomento. El campesino y la oferta del campo se necesita que tenga unas tasas de interés bien subsidiadas y bien blandas y unas condiciones específicas que le permitan al productor ser rentable y ser competitivo. Uno de los mecanismos muy sensibles son los costos de producción, y dentro de los costos de producción está el costo del dinero, que es la tasa de interés. Un campesino que le coloquen una tasa de interés o unas condiciones de plazo o unas condiciones inapropiadas de periodo muerto o de periodo de gracia inapropiado no le hacen bien, pueden contribuir a deteriorarle la calidad. Ya no ha pasado en años, pasó con los cafeteros, con los agricultores y los salvamos. Hay que hacer una política coherente en eso, con auspicio. Tal vez el DRI en los años 60, mediados, el gobierno de Carlos Lleras intentó hacer eso, que era un programa de desarrollo rural integrado. Puede ser que Colombia ahora, con los anuncios del nuevo gobierno, ojalá lo haga con una política coherente, pero se necesita el apoyo de la banca, una banca de fomento, una banca de créditos blandos y condiciones blandas. La única condición de un crédito no es la tasa, y en créditos de agrícolas menos. A veces hay créditos que pagan en un tiempo, dependiendo de la estacionalidad, la naturaleza del producto o los riesgos que se tienen. Son las condiciones alrededor de, y también garantizar una buena comercialización. Nosotros tuvimos una época en que había precios de sustentación con el IDE más de 30 o 40 que el gobierno compraba, y habían buenas políticas en eso. Eso se perdió en el campo con el modelo neoliberal, y eso sumaba más los procesos de conflictos. Ahora que hay un acuerdo hecho, bien o mal, completo, y con lo que se pretende hacer otro mejor o ampliarlo si se mejora, yo creería que es una oportunidad inigualable para hacer más competitivo el campo colombiano y recuperar no solo la oferta que nos genera inflación, sino que nos puede volver un país más competitivo desde el punto de vista agrícola, porque Colombia tiene condiciones naturales de fertilidad muy buenas, tiene ríos, tiene todos los recursos, todos los pisos térmicos, tiene todo para hacer una sinergia originada para que sea un país competitivo en ese sentido. Bien, uno habla de competitividad, y por favor acerca que está muy lejos y se nos va yendo el audio, y gracias, doctor Carlos. Uno habla escucha el concepto de competitividad y se pregunta uno, ¿hay un choque o están caminando por dos vías, competitividad y voluntad política en Colombia? Porque uno pensaría, y usted coloca por allí, digamos, o nos lleva a 1936 más o menos, el gobierno de Pumarejo, revolución en marcha, y uno pensaría que en ese entonces, ya vamos a completar casi que un siglo, se estaba pensando en la reforma agraria. Ha pasado casi 100 años con todas las lumbreras de la economía. ¿Qué ha pasado entonces que no hemos podido dar ese salto pese a todas las condiciones geopolíticas, económicas, ambientales que tiene Colombia? No ha existido, o alguien no le ha encontrado el palo a la voluntad política. Y la de López Pumarejo es la ley 200, la ley de tierras, sí es cierto. Luego intentó Carlos Lleras Restrepo con el DIC, intentó hacer una reforma, no la pudieron hacer. Lo que se pretende ahora es, Colombia tiene unos problemas de redistribución de la tierra tremendo, ¿no? No solo en la tierra y la riqueza con el coeficiente de Gini, el peor índice de Gini, el tercero del mundo, en la riqueza. Y cuando usted saca tierra, como el 60% de la tierra en Colombia es de 20 familias. El tema no es quitar y venir y expropiar aquí, no, ese no es el tema ahí. Pero sí tiene que haber una política distinta en eso, que sea competitivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted me dice? Sí. Lo competitivo en economía es que para mí
hacer una economía, un país competitivo, es la manera más natural y más lógica de desarrollar ese país. Para que no tenga conflicto, para que sea un país que exporte, para que la gente tenga oportunidad, para que la gente tenga empleo, para que la gente estudie, para que la gente viva mejor. ¿Y qué hay que hacer para volverlo competitivo? Hay que hacer un poco de cosas. Algunas hemos hecho poquito, la mayoría no las hemos hecho como son. En el gobierno pasado, en el anterior, en 20, 30, 40 años. Porque es que un país no se vuelve competitivo en 4 años, ni en 2 años. Pero hay que empezar. En algunas cosas Colombia ha avanzado, en cobertura, en calidad falta. Pero hoy Colombia no es un país competitivo frente a las exportaciones y ha tenido en algunos aspectos retrocesos, en otros avances. Pero nosotros estamos catalogados como un país en vía de desarrollo, y hace rato, ni siquiera como un país emergente, con todas las potencialidades que tenemos, con todas. Colombia, para ser competitivo, tiene que emprender un viaje en una reforma educativa con orientación a la investigación, al emprendimiento, a tener una política de campo con tasas de interés bajas, con subsidios coherentes, con políticas coherentes, con enseñarle a la gente a exportar, con formarlo, con tener competencias, las personas que necesiten, con tener una apropiación en un buen estado de salud, que la gente tenga cultura de salud, de cuidarse, para bajar las incapacidades, para bajar el grado de enfermedad, de morbilidad, de todos los indicadores de salud, educación, hacer un país de un conjunto de infraestructuras de obra que faltan. Faltan obras de infraestructura física para pegarla a Colombia. A Colombia le faltan carreteras de 4 generación, ha avanzado en algo, le falta modernizar algunos puertos, le falta organizar la parte de sistemas en puertos para que los puertos sean más eficientes, en aeropuertos inclusive, en infraestructura, en comunicaciones, en equipos. En eso Colombia tiene avances por hacer para buscar procesos de sustitución o de exportar. Le falta una cosa muy buena, que el pueblo colombiano es muy inteligente, que es más capacidad de gestión, de transformar las cosas. Un país como Colombia debería exportar 4 veces más lo que exporta. Chile debe tener la mitad de la gente de Colombia y exporta 3 veces más. Singapur tiene 12 millones de personas y exporta 4 o 5 veces más, porque la gente es más competitiva, se orienta más al logro. Y hay un tema pendiente: la vena rota de la corrupción. Frena la competitividad del país, porque los recursos que se erogan ahí, con los datos que da la Contraloría y todo, son recursos que se pueden apropiar en infraestructura, en educación, en inversión, en logística, en educación, para poder hacerlo más competitivo, en invertir en la gente, porque la gente en Colombia es muy inteligente, muy competente, muy capaz en eso. A eso no le hemos podido pegar, a pesar después de que los avances de la fiscalía, los escándalos, todas las cosas, pero los recaudos de la plata que pierde no aparecen. Ese es el tema. Tenemos bajo nivel de capacidad de recaudo ahí en recuperación de eso. A propósito de su comentario, hay un indicador que puede reflejar de alguna manera el de dónde y el por qué. Colombia tiene un presupuesto anual promedio de 360 billones de pesos año. Sí. Sin embargo, 200 billones de esos 360 son para gastos de funcionamiento. Claro. Creería uno que en esa fórmula está el caldo de cultivo para la corrupción y para este desbalance en la capacidad productiva exportadora, y que nos hayamos quedado prácticamente en un país importador y en el aperezamiento del aparato productivo, que dijo: es mejor comprar y revender que tener que producir. Sí, nosotros cuando sacamos el presupuesto y usted le saca ese porcentaje, si usted coge un presupuesto de un país que dice gastos de funcionamiento, inversión, gastos de deuda, pensiones y tanto, ¿cuánto le quedó? El peso que le queda a Colombia para inversiones es poquito, porque Colombia tiene un alto gasto, pero es lo mismo de uno.
Si a mí me pesan mis gastos, ¿yo qué tengo que buscar? Si no me puedo quitar los gastos de encima o bajarlos, buscar ingresos. Eso es lo que Colombia no ha hecho. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto casi no crece o no crece de manera sostenible. Y por eso le pesa la deuda externa también. Ya acá no le prestan a tasas más altas. Si yo tengo un sueldo de 5 millones y debo 10 o 20 y cada vez presto más, pues cada vez me van a prestar menos porque no tengo más ingresos y la capacidad de endeudamiento se me sube. Lo mismo es un país. Si no crece la economía, si no exporta, que es parte del Producto Interno Bruto, si no crece el pique, el agregado de toda la producción, ese país le van a pesar los gastos cada vez más. Y más que Colombia tiene muchos programas sociales. Asistencialismo. Colombia tiene programas de familia de nación, el solidario, tiene las pensiones que le pesan. No es que eso no se necesite, no, eso hay que hacerlo, hay que pagarlo. Pero hay que generar ingresos al país y exportaciones para hacer sostenible eso. Y sobre todo que se le avecinan reformas forzosas, obligatorias, acumuladas. A este gobierno, sea quien sea, Petro, Juan Pérez, el que sea, este gobierno tiene que empezar con una reforma tributaria ya de mañana, por la caja, y una reforma de tierras, y tiene que haber una reforma pensional, porque la pensión en Colombia es una bomba de tiempo. Se lo digo yo que estoy al frente de mi pensión casi, por edad, y no son sostenibles en el tiempo. Hay que volverlas sostenibles, las pensiones no se pueden acabar, porque hay calidad de vida y cada vez en promedio vivimos más y cada vez vamos a ver más gente en promedio y así de molesten, cada vez van a haber más mujeres y las mujeres duran más y en promedio son más fuertes y los hombres duramos menos, pero cada vez el promedio de vida aumenta y las pensiones van a durar más, pero también hay que alimentarla y no la hemos alimentado porque la calidad del empleo que hemos generado para los muchachos jóvenes para que compensen las pensiones de los viejos no es buena. Y no quieren cotizar, los muchachos no tienen esa cultura porque la educación no lo hemos formado en el ahorro, no lo hemos formado porque al final de una pensión es un ahorro forzoso para toda la vida, para un promedio de edad entre que uno trabaja y se muere en promedio. Una pensión o un sistema de pensión es como un tarrito que uno le echa plata y le saca, y le echa cada que hay un cotizante. Y se va acabando cuando se muere uno o hay sustitución del otro y le echa, pero él se va acabando. Hoy, casi el 30% del presupuesto colombiano está en 2 millones de personas, que son los pensionados. No es el tema de las pensiones, no, esa es una reforma que hay que hacer. El tema es volver competitivo el país para que el país exporte, para que el país tenga más capacidad de consumo, que todas las variables del Producto Interno Bruto consuman, para que esos gastos que está planteando muy bien Diego le pesen menos. Porque si no se vuelve competitivo y no exporta más, y no consume más, y no vende más, esos gastos le van a pesar cada vez más. Entonces, cuando le pesan cada vez más, hay que hacer más y más reformas tributarias y clavar más la gente y más las empresas. Y si usted se pone a hacer mucha reforma tributaria, subiéndole el impuesto a las empresas, a los ricos, pues los ricos pueden empezar a ir y se aburren. O se desinvierte el país poco a poco y eso tampoco es tan bueno, porque los ricos tienen que pagar más y los que tienen que pagar más, pero gradual. Sobre todo en la pequeña y mediana empresa hay que tener cuidado, porque es que muchas empresas y muchos países se mueren porque hayan ricos y les cobran menos. Ese no es el problema de Colombia, le dice. Ojo con eso, que eso hay que hacerlo gradual y etápicamente. Yo creo que el gobierno tiene cuidado con eso y ha sido prudente en eso hasta lo que yo he hablado, ¿no? Hasta lo que yo he escuchado que han hablado hasta ahora, pues en los preámbulos de lo de mañana y en la posesión del presidente después. Bueno, uno creció escuchando la famosa frase de eliminemos el intermediario para abaratar las cosas. Pero precisamente, don Carlos, encarecer la producción, que se desestimule producir en el agro, en la ganadería, en otras cosas aquí en Colombia, ¿no será producto de tanto intermediario burocrático? Federaciones y altas consejerías y oficinas que se inventan para agremiaciones, que el FEDEGAN, que el Fede no sé qué, que Fede Arroz, que esto y lo otro, que finalmente uno escucha a los que se supone son sus agremiados, decir, no, es que estos se benefician ellos, pero a mí antes me clavan. Verbigracia, el tema de los cafeteros.
Mire que antes se pagaba muy bien la carga de café y ahora se paga a unos precios muy irrisorios para el que lo produce, pero el que está en la agremiación, el directivo, se ve muy beneficiado. Habría que replantear esos intermediarios burocráticos. Sí, yo creo que el país mora tanto en el sector público como en el sector privado, más obviamente en el sector público, en que sea un país más austero. Este país tiene que funcionar con menos gente y con menos plata y ser más productivo en el sector privado para que haya ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que uno no administra las empresas por el lado del gasto, pues el gasto le puede ayudar a ahorrar, y más que en Colombia hay mucha dilapidación de recursos. Yo no conozco un solo municipio o un solo departamento en Colombia que no tenga déficit, nunca. Siempre tienen con déficit aquí, alguno que otro termina con buen superávit, con esto, pero la mayoría no. Lo mismo en los ministerios, y terminamos aplazando proyectos. El túnel de la línea demoró 20 años más, el 1 demora más, eso atrasa el desarrollo en sumatoria histórica, todo lo que quiera. Pero no tiene que ver con ese cuento aquel de que el Estado es buen pagador porque nunca desconoce una deuda, y eso precisamente se le mete a los políticos y generan lo que se ha generado. Es una cultura mala. El Estado tiene demandas por más de 350 billones. O sea, por la un año agencia de que presupuesto. vende al Estado, y el Estado pierde y pierde demandas, y no tenemos esa cultura del doliente del Estado. La agencia de defensa jurídica no sirve para nada. No, pues casi todas las demandas las sentencian y las pierde el Estado. Por errores, por ineficiencia, porque nos falta sentido de pertenencia. No nos duele, como decíamos, con el dolor de lo público que nos duela. Porque es que por el lado del gasto hay mucha vena rota. Diego puso el dedo en la llaga. Es que si usted tiene gaste y esa plata la invierte en producción, la invierte en infraestructura, en desarrollo, en emprendimiento, en recuperar un niño, en estudio, en capacitar a un docente, en todo lo que hay que hacer para generar competitividad y desarrollo, el país se desarrolla. Yo con Diego, los años que llevo diciéndole lo mismo. El país no ha cambiado. Cuando ven acá los mismos indicadores a Colombia, yo estudiaba hace 40 años de economía en Univalle, en Meléndez, el otro Cali, los mismos indicadores. La pobreza está en el mismo indicador de hace 40 años. ¿Es buen negocio mantener el país en ese estado? ¿Cómo le parece a usted? Es el país en eso, yo no puedo decir que no ha avanzado, pero ha avanzado en tecnología, en lo que tiene que avanzar por la globalización. Pero en indicadores de pobreza, de violencia, de narcotráfico, el país no ha mejorado. No nos engañemos más en Colombia. Por eso la pregunta. El país no ha cambiado en eso y no ha mejorado, y los niveles de pobreza y eso que Santos cambió la manera de medirla, la forma dimensional. A mí pues, no me van a enseñar eso, porque yo me practico en el DANE, yo soy economista, me vaya ahí y conozco a fondo. Entonces, en eso el país tiene retos grandes. En la equidad y la inequidad antes se han empeorado. En cosas de logística y de viajes y de lo que tenía que cambiar por el modelo de globalización y la apertura económica, pues sí, claro, cambió, todo el mundo cambió. Todos los países del mundo, vos vas a Bangladesh, Etiopía, un país que no ha Egipto y de desarrollo también, pero es unos cordones como los que ven en Cali, en Medellín, en Cartagena. Bucaramanga, en Cartagena, medio país en una situación que esto es una explosión social. Es que una de las respuestas, yo no soy petrista ni antipetrista, ¿no? Soy economista. Soy economista. Una de las respuestas del país fue eso, porque el país se cansó de lo mismo. Por todos los procesos, y porque es que ahí están los indicadores. ¿Y quién saca los indicadores? El DANE y la Contraloría. ¿De dónde son? Del Estado. Baja que la serie del DANE de 40 años, de 30, 20. Dígale a la Contraloría cuánto es el estudio de corrupción de los 330 billones y cuánto se pierde en el presupuesto en la contratación. Tanto por ciento. Pues que pierden 40, 50 billones cada año. Cada año 50. Entonces cada 6 años son 300, un presupuesto de pierde cada 6, 7 años, nominalmente, a precio nominal. Pues ahí tiene el país que tiene. ¿De qué estamos hablando? Con una gente tan inteligente, tan competente, tan eso, y tenemos las venas rotas ahí mismo. Tenemos déficit en infraestructura, en no competitividad, en la parte educativa, en la parte de salud, en toda la parte de infraestructura que genera desarrollo, de modernidad, de lo que requieren otros países, que este país podría exportar
por tener fuerzas naturales como ríos, como la fertilidad de la tierra y como la capacidad de gestión de la gente innovar, porque el colombiano es un innovador nato por naturaleza. Para producir bienes y servicios, usted donde va a otros países, a un colombiano usted lo ve innovando, creando empresas en Estados Unidos, en Europa, en la creatividad. Y una cosa muy importante, la innovación que tiene el colombiano en el sector servicios no solo es transporte, turismo, es toda esa parte, en emprendimientos, en negocios, es muy fuerte. Lo demostramos ahorita, después del aperturamiento del descierre, o cuando se cerró el país y abrió por la pandemia. Mucha empresa surgió y nos ayudó. Yo te lo digo desde una tribuna que es Comeva, que hemos apoyado muchos negocios desde la Fundación Comeva y desde la cooperativa, desde el Banco Mío. ¿Cómo cruza esta información que usted nos está aportando en este momento frente a la creatividad, la capacidad de propuesta e innovación del colombiano frente a los altísimos indicadores de desocupación y desempleo? Varias cosas. Cuando usted lo revisa, también hay años con usted. Cuando usted lo revisa, Colombia tiene el 40%, el 50% de la economía informal. Pero el 50% de la economía informal es en el mundo, digamos en Latinoamérica y en el mundo en vía de desarrollo. Dentro de la economía informal hay mucha alternativa de creatividad, hay mucho emprendimiento. La economía no formal o la informal es la que no está legalizada, pues, que no tiene la Cámara de Comercio, ni estrato bancario, pero muchos ya tienen, muchos ya han avanzado. Eso ha sido muy importante porque ¿qué sería de estos países sin esas actividades económicas? ¿Qué sería, Dios? Colombia no tiene ni 1 millón de empleados públicos y tiene 2 millones de pensionados, son 3. Y nosotros en el sector privado, en empresas como la de nosotros, hay 5 millones de personas, 8 millones, hay 8 millones de estudiantes, 16. Y la mitad de la gente en un país es la población económicamente activa que puede trabajar. Entonces los otros 16, ¿dónde están? Independientes, trabajando. Son la fuerza motora callada. El pequeño empresario, el mediano y el micro, mi pyme. No el grande. En Colombia la grande empresa es porcentualmente pequeña. El 60% del empleo formal en Colombia lo dan las MIPYMES. Pregúntenle al SENA y verá que tenemos una institución maravillosa como el SENA que emprende, aprende, fondea, presta, condona con los fondos que le han metido. Nosotros hemos convenido con ellos. Ese es un punto que hay que optimizar. El SENA hay que profundizarlo más y pegarlo más a la competitividad y al desarrollo de Colombia. Porque es que vos no necesitas en Colombia que todo el mundo sea abogado ni médico, no. Un país necesita de todo. Si todos fueran médicos, abogados y profesionales, magnífico, pero ningún país es así. Todos los países necesitan una fuerza. Es más, Colombia tiene profesiones donde hoy uno no encuentra técnicos en algunas profesiones, en algunos conocimientos especializados. Eso es parte del modelo educativo que también tienen que revisar, ¿no? Que ahí vi que nombró a un buen ministro, a Gaviria. Ese de Gaviria, el que nombró Petro, Alejandro Gaviria. Sí, ese sabe, porque ese fue ministro de Salud de Santos. Interactuó con nosotros en Comeva, con Jevi y con todo, y es un tipo bien inteligente. Venga, vamos a un capítulo allí pequeñito, que creo yo que es interesante. Conforme a lo que usted ha visto, lo que se ha indicado por parte de los anuncios del nuevo presidente Gustavo Petro, desde, digamos, el que le corresponde a su cartera por su profesión, el doctor Ocampo, el mismo Alejandro Gaviria, la señora Cecilia López, entre otros, Luis Gilberto Murillo, como cabezas más visibles en este momento del gabinete, ¿cómo considera usted que se está conformando ese equipo sobre la necesidad que tiene hoy nuestro país? Yo no soy petrista, como les digo, pero el equipo que ha conformado Petro hasta ahora es excelente. Okay. José Antonio Ocampo lo conozco, claro, sí. Economista. José Antonio Ocampo es hijo de Alfonso Ocampo Londoño, del ICESI, que fue rector de Univalle y fue ministro de Educación de Carlos Lleras Restrepo, y es de Cali. Estaba en un par de conferencias de él como economista. Él es un hombre de 69 años, fue director de la CEPAL,
fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y fue el ministro de Hacienda de Samper. El que no Ocampo, fue, sí. Ocampo. Es muy bueno. Tiene todas las competencias para ser un gran ministerio. A Gaviria lo conocí, pues lo acabo de decir por el tema de salud. Es un tipo muy técnico. Hemos hablado con él en comidas de almuerzos un par de veces, muy, muy sencillo. Tiene claro el tema. Y él era decano, ¿no? En la universidad, ¿no? Rector de la Universidad de los Andes. Él tiene experiencia, imagínense, la primera universidad privada de Colombia. De Cecilia, me ha gustado, a mí me ha gustado Cecilia en los cargos que ha tenido desde que fue de Planeación y agricultura también. No, y agricultura y de Colpensiones. Ok. El Seguro Social. Colpensiones también. Sabe la señora. Le he escuchado dos cosas interesantes. En lo que le he escuchado me parece bueno. El señor Murillo, que creo que va a ser el embajador en Estados Unidos también, y Leiva también, me parece que es un conciliador. Hasta ahí yo los veo bien, pero está armando el equipo. El equipo hay que armarlo y tiene que jugar. Yo confío en Petro en eso, ¿no? No quiero ser ave mal agüero, ¿no? Pero yo he visto grandes, yo soy muy futbolero, ¿no? ¿Cuál es Los dos mejores equipos de fútbol que yo vi en el mundo es el comentario de fútbol. Los dos mejores equipos que yo vi en mi vida en el fútbol, fueron Holanda 74, comandado por Johan Cruyff, pero no ganó el Mundial. Y Brasil 82, por Zico, pero no ganó el Mundial. Porque los equipos, y Petro está haciendo bien en constituir un gabinete de lujo para sentarlos. Einstein decía, es que gobernar un poco de genio es un problema. Decía, cuando le preguntaron por otros. Entonces, yo confío en que sí, la verdad, porque el país lo necesita. Genios o egos. Sí. Nosotros Bien. hemos dicho aquí que es un gabinete técnico. Sí, técnico, Y más hemos bien recibido de pronto alguna crítica que no, que técnico no, que porque pero es técnico. Pero no va a ser perfecto tampoco, Claro, porque por obviamente. ejemplo Bolívar está ahí diciéndole Claro. a Rodi que un poco de cosas, y tampoco vamos a soñar que va a ser un gabinete perfecto. Pues ojalá que no se dé lo de la comparación del fútbol y lo de Einstein, pero que funcionen por lo menos en lo fundamental, y por lo menos, ustedes saben que los gabinetes duran 1 año y medio, 2 años, y dependiendo, ¿no? Y yo creo que el gobierno va a estar muy concentrado, pues desde mañana, no solo en la posición, sino en la reforma tributaria, porque la reforma tributaria tampoco es que ya la van a aprobar así, pues, y eso tiene unas vueltas, eso tiene mensaje de urgencia, como dijo él, y luego lo agrario, son Y hay 5 meses. resistencia a algunos sectores Claro. que se les va a acabar el Que statu se quo. va a acabar el statu quo y todo eso. Pero uno podría decir, doctor Carlos Martínez, que puede ser que haya algunas presiones, pero de todas maneras muchos opositores, y hablando de los gremios, de alguna manera están generando un buen ambiente frente a las posturas del mismo Petro, pese a haber sido oposición de frente en la campaña. El mismo Fedegan, ¿cierto? Que ya llamó a Cecilia López. El mismo, hablábamos de este señor de las carteras, Mario Hernández, Mario pesa Hernández. mucho, ¿cierto? Y el de Arturo Calle también. Arturo Calle, Arturo Calle, McMaster, padre. Bruce McMaster. Bulma Master. Andy. Entonces uno ve que hay una actitud de que de alguna manera puede ayudar a que la rueda ruede. ¿Es posible? Sí, es que yo creo que Petro ha sido inteligente. Él no se puede agarrar, y es que el país no puede caer en eso. Y ahí está donde él ha acertado con el gabinete de lujo que hemos dicho hasta ahora, y porque los empresarios él sabe. Vean, una cosa es ser candidato y una cosa es ser presidente. Hay cosas que usted como candidato al presidente, pero es que vaya, hágalas como presidente, no lo van a dejar hacerla, porque hay cosas que usted puede hacer, puede tramitar. Hay unas que necesitan más urgentes que otras, y hay un poco que hay que hacer, pero que para hacer ese poco de cosas primero hay que conseguir la plata y hacer esa primero, porque si no, no hay cómo hacerlas, no hay cómo financiarlas. Usted quiere tener un estatus de vida en su casa con sus hijos y su esposa y su señora. Dice, bueno, vamos a diseñar esta actividad, vamos a vivir así. ¿Cuánto necesitamos para eso? Vamos a trabajar, hay que conseguir tanta plata en tantos ingresos para eso. Lo mismo es un país, lo mismo es una empresa, lo mismo es una familia. Y esta familia tiene muchos déficits.
históricos. Esto no es culpa de Petro, no. Él va a entrar a resolver en 4 años inicialmente estos temas. Y no los va a resolver ni todos ni ahí mismo, ni todos a la vez ni a la carrera. No. Aquí en economía no hay fórmula mágica. Nosotros tenemos lo que nos gozamos. Si yo tuve un hábito de comer y comí 40 años y me engordé, no, me hacen un examen, no me hacen un tratamiento, eso demora 6 meses, 7 meses, un proceso. En los procesos de la economía es lo mismo, pero hay que empezar. Colombia ha tenido avances, no se puede negar, en los distintos gobiernos, no suficientes para sacar al país de los conflictos en que está. Hoy tenemos un conflicto armado que a mí me da cosas, eso del Catatumbo, eso del Golfo, eso de la zona de los... Eso tiene que sentarse en el ELN, eso me parece que siente Leiva o con otras personas en una mesa a sentar a esas personas, porque la violencia no deja mejorar el país, ni deja mejorar la oferta, ni lo deja ser competitiva, ahuyenta la inversión, no llega, y eso no le conviene a ellos. Es más, uno pensaría que la persona más indicada por venir de izquierda y de todo el proceso que vivió es Petro para hacer eso. Ojalá Dios quiera que Colombia se pacifique, porque es un país maravilloso que merece Colombia ser un país desarrollado y la gente vive muy bien, porque la gente colombiana es muy buena. Muy bien, le voy a dejar la pregunta en punto al doctor Carlos Martínez. Vamos a comerciales y tiene que ver con un indicador interesante a propósito del día de ayer. A corte de este año, cerca de $500 millones han entrado al departamento del Valle del Cauca vía remesas. ¿Qué va a pasar el próximo año con ese augurio oscuro frente a la recesión económica en los Estados Unidos, y cuál puede ser su impacto en la relación bilateral con Colombia y lógicamente con los vallecaucanos? Ya regresamos aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales
y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Muy bien, retomamos el segundo momento de Sin Tantos Cuentos. A la pregunta sobre el indicador de 500 millones de dólares entraron a esta hora, o a lo que ha ocurrido del año, al Departamento del Valle en su primer corte semestral. ¿Qué representa esto en la economía, no solamente del Valle, como ejemplo, a nivel nacional, los ingresos vía remesa, pero también qué se le puede avisorar sobre la base de esta amenaza de recesión en la economía norteamericana, uno de los principales generadores de divisas para Colombia? Bueno, Diego, eso es muy significativo. Primero, Colombia, después de las exportaciones de hidrocarburos, el tercer renglón de ingresos son las remesas, tanto dólares americanos, dólares de otro lado y euros. Fundamentalmente, en Colombia el 75-80% de las remesas son de Estados Unidos y España. Otros países tienen otro poquito y todo. Y en el Valle del Cauca ostenta un récord interesante de ese dato que das. El Valle siempre ha tenido ese récord, solo lo tuvo en algún momento un poco más adelante el eje cafetero, pero el Valle lo recuperó porque mucha gente del Valle está en Estados Unidos y en España y en otros países y hace esa remesa. ¿Eso para qué lo envían? Para consumo, para ahorro, para pago de vivienda, y eso lo mete a la dinámica de la economía y es muy importante. 35.000 palmiranos están en el exterior, sí, en este momento. O sea, el 10% de la población aproximadamente. ¿Cuántos mandan remesa? Imagínense usted cuántos ahorran, cuántos dinamizan la economía del municipio. ¿Y qué tal que estuvieran aquí? ¿Cómo estaría esto? ¿No? En Colombia se fueron 3 millones de personas en los últimos 25 o 30 años y eso ayudó a dinamizar la economía por materia de desempleo, por oportunidad en eso. Ahora, como tenemos un dólar alto, la razón de un dólar alto son muchos motivos. Hoy hay una amenaza. Nadie puede demostrar que no puede haber recesión en Estados Unidos, puede haber. Nadie puede asegurar ni cuándo ni dónde. La variabilidad del dólar depende de muchos motivos. El motivo más elemental del dólar es que cuando hay mucha demanda de dólar, pues sube. Como cuando hay mucha demanda de cualquier cosa, el precio sube, por elementalidad. ¿Y la gente para qué manda dólar? La gente manda dólar pues para sacar. Mucha gente sacó dólares por lo que pasó. Mucha gente requiere dólares para viajar, para ahorrar en casa, por reserva, por temores, porque el precio del petróleo cambió también. A veces tiene una relación con eso. No siempre, pero muchas veces sí. Porque subió también, pues porque la oferta mermó un poquito de algunos productos, entonces se subió el valor, la guerra un poquito. Son un conjunto de factores que estamos en eso. Pero yo creo que en el caso de Colombia, en la pregunta de Diego, sí tenemos que estar pendientes. Eso va dando unos síntomas. Yo no los veo tan claros ya. Me parece que se va a estabilizar. El dólar versus petro tiene que ver un poquito en Colombia, pero no es por culpa de petro. No es determinante. No es determinante. El Japón, se va estabilizando. Toda cantidad de países, exactamente. Y con los mensajes de petro se ha ido y el mercado se irá tranquilizando, y con las decisiones también, y se van mejorando las expectativas internas y externas, porque hay mucha gente que está esperando que él se posicione y que empiece a firmar y a decreto, porque él ha hecho anuncios. Yo creería que hay que tener confianza en el país. Nos toca tener confianza en el país, en el presidente que tenemos, y en un gobierno que está haciendo pues una terminación y que terminará pues terminando el empalme muy pronto con el otro. El efecto de la economía china, el
dragón oriental que tanto está creciendo, es una burbuja, en algún momento va a comenzar a caer, porque en este momentico todo el mundo está pendiente, no, si la economía china va para arriba y todo lo ponen los chinos, etcétera. En algún momento reventará esa burbuja. A ver, China es una locomotora, es el segundo Producto Interno Bruto del mundo después de Estados Unidos. China antes de la pandemia ya se había frenado, venía creciendo en los últimos 20 años antes de la pandemia a tasas del 12, 14 de manera continua. China, esa pregunta que me está haciendo es como para un programa. Yo tuve la fortuna de estar allá en el 2010, fuimos a Shanghái, a Expo Shanghái, y ese indicador y ese país lo estudio permanentemente, y ellos se recalentaron y quedaron en tasas del 8, del 7, y en la pandemia crecieron como al 6 y al 5, ¿sabes? Que se origina allá, y ahora están volviendo a reactivarse, ¿no? Ellos, pero no a tasas del 12 ni del 10, no, ya ninguna te va a crecer así, ni la India, que es la otra locomotora. Yo, ¿qué es lo que creo? Que va a haber un momento en que el Producto Interno Bruto de China va a alcanzar a Estados Unidos en unos 5 o 6 años, en las cuentas que yo tengo, y lo va a pasar. A tasas del 12, del 15 es muy difícil volver a crecer, porque hoy las empresas crecen mucho vía servicios. Hoy las economías la componen más los servicios que la misma industria, porque la industria la reduce la tecnología y los procesos, pero lo que es turismo, recreación, viaje, todo eso, lo que es la parte de entretenimiento, la parte de la familia, salud, el tiempo de la salud, la recreación, todo eso del sector servicio, porque la economía tiene 3 sectores, pero el sector servicio está ahí, es el que genera más eso y es donde tiene mayor oportunidades de crecimiento. En servicio está lo holístico, lo espiritual, los renaceres nuevos que hay en el mundo por las redes y por todo lo que ha pasado en el planeta y todo lo que es como eso. Ahí es donde yo veo a China, pero sigue siendo la segunda economía del planeta. Bien. Y mucho poder militar, ¿no? Bien. Vamos a hacer un cambio abrupto, vamos a viajar desde la China y vamos a concentrarnos un poco, doctor Carlos Martínez, en el tema de Palmira, por una razón. Todos estos factores, pues, de alguna manera pueden ser macroeconómicos, de la economía colombiana, mundial. La economía regional depende en el departamento del Valle del Cauca mucho de servicios y de la industria, pero sobre todo de la agroindustria y sobre todo de la transformación de vocaciones que han tenido ciudades como Palmira, que dependió muchísimo de la producción agrícola, pero hoy hay otros sectores que son mucho más importantes. ¿Qué le puede esperar? ¿De qué depende un buen futuro para una ciudad como Palmira, teniendo en cuenta su cercanía a Cali, su propia producción, pero sobre todo un indicador que siempre me llama la atención, lo que representa Palmira tributariamente para Colombia y sobre todo para el PIB, que está en el orden del 7% del PIB colombiano? Sí, Palmira es una ciudad importante en Colombia, importante más que algunas capitales de departamento, que algunas. Yo creo que Palmira es como la 8ª o 9ª ciudad del país. No pasa de la 12, si es por el Producto Interno Bruto. Tengo que volver a revisar el dato en el dato. Palmira tiene una buena capacidad de recaudo fiscal, porque Palmira tiene un sector productivo vigoroso. Yo creo que a menos de 30 minutos de Palmira hay por lo menos 8 ingenios. Directa o indirectamente, que tributen o no tributen, afecta por el consumo, por las ventas cruzadas de materias primas, insumos, las 2 zonas francas, el aeropuerto. De todas maneras, Palmira está a 1 hora y 50 o a 2 horas del puerto, el puerto más importante del continente, que cuando terminen la doble se debe optimizar más que Buenaventura. Está Cali más cerca. Palmira tiene una zona tan privilegiada, y a Cali, por supuesto, la salsa, el aeropuerto, todo lo que usted quiera. Eso hace que Palmira tenga una capacidad de competitividad muy grande, que se debe potenciar más, sí. Todas las ciudades de Colombia tienen déficits en ser competitivas. Palmira sí tiene mucho que mejorar, claro, tiene mucho que mejorar en competitividad. Pues tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas por la ubicación estratégica, por la capacidad de recaudo, por el desarrollo agroindustrial. Era agrícola, pero Diego lo dijo, se volvió tecnológico.
se volvió agroindustrial. El campo está tecnificado. Eso lo lideraron naturalmente los ingenios. El aperturamiento de empresas que ha llegado. No se puede negar eso, ¿no? Yo pienso que con el fenómeno Petro, y más que un comentario político, Palmira y muchas ciudades, dependiendo cómo le vaya a Petro, pueden tener cambios políticos para que los políticos tradicionales estén en la jugada. Porque la gente hoy en Colombia va a votar cosas de opinión dependiendo de los cambios. Si Petro no hace un buen gobierno, sería lo más decepcionante para el país, para los muchachos, sobre todo los que gobiernan, para los que están en la línea. Es que Colombia tiene 22 millones de pobres que perdían votando por Petro, decía yo. Pues es que si yo estaba votaría por ellos para aprender, va a vivir peor de qué. Esos 22 millones y más los otros, es que eso fue lo que pasó. Ve, es que los 22 millones que no tenían para comer, que no tenían para nada, y nosotros los demás con de todo y qué. Y uno de los 22 millones dice, ¿yo qué pierdo votando por este? Bueno, ahí está. Si usted genera una sociedad desigual, inequitativa y eso, se expone a esos riesgos. Dentro de 2 años, no soy Petro, por eso les digo, pero yo no sé cuántos alcaldes va a poner Petro si hace una buena gestión, y cuántos, todo el Congreso se han alineado con él y se han unido de alguna u otra manera por mejor del país, ¿no? Lo entiendo así, lo veo así. O sea, esto rompió el molde al que nos tenían ya acostumbrados. Claro, el país nunca en 200 años de independencia había tenido un gobierno de izquierda, la primera vez. Cuando usted dice que todos los partidos, incluso ahí está ya a puertas ya de pasarse definitivamente Cambio Radical, que será el último partido que tomaría una decisión ya, digamos, clara, y hay un sentimiento también de mea culpa de los partidos frente, porque es que llama la atención que cosa tan rápida y tan veloz. Yo creo que no ha llegado el día de mañana a posición del Congreso, y el Congreso ya está totalmente cuadrado en sus mesas directivas, en sus actitudes y en sus posiciones frente al gobierno. Sí, eso en este momento lo están organizando hasta mañana, y es eso, es un mensaje de unión, no que vaya a haber un absolutismo, eso no es tan bueno para la democracia. Yo soy amigo de la democracia, pero el país, sociológicamente hay que entender eso, porque es que nosotros construimos un país, 2 países, la mitad en pobreza, gente que no tenía nada, y gente que tiene, Colombia la ha metido, porque Colombia gasta como 10 billones al año en ingresos solidarios y en familia de nación, ha metido plata, programas costosos, pero esos programas no los pueden quitar hasta que no desarrolle el país, la gente no sea competitiva y no sea autosuficiente y no tenga capacidad de generar ingresos propios y generar un desarrollo para la sociedad. Debe llegar a un punto en que el asistencialismo se acabe. En estos países es difícil, pero sí que se vaya reemplazando, sustituyendo por gente con oportunidades, que vaya saliendo y vaya teniendo ingresos, para que se lo den a otros, que vuelva productivo. Porque ningún país te sostiene un asistencialismo total y se perece el país, es peligroso, hay que saberlo hacer, porque eso es lo que ha quebrado los países socialistas. Pero ¿cómo nos volvemos productivos, si usted lo decía, emprendedores, en un país donde yo a usted, que es emprendedor y se va a legalizar, le pongo todas las trabas a por haber? Esas son las barreras que hay que empezar a vencer y cambiar la cultura a la gente a través de la educación y vencer barreras. Ahí la educación es clave, combatir la corrupción es clave, tener líderes visionarios. Colombia tiene que tener gobernadores y alcaldes visionarios, concejales, políticos visionarios, que tengan visión clara, que los tiene, y que tengan capacidad de hacer las cosas, de hacer que las cosas sucedan, de hacer cosas coherentes, de tener visión a mediano, a corto y a largo plazo, porque hay cosas de mediano, corto y largo plazo. Bien. Doctor Carlos Martínez, pues ha dejado muchísimos temas en punta, ¿cierto? Pues yo no voy a decir afortunadamente, deja muchas preguntas para otra oportunidad,
pero sobre todo era interesante como tener elementos de juicio para comprender lo que está sucediendo y que este no es un tema ni de los grandes líderes, ni los presidentes, ni de los economistas, sino que este es un tema que debemos de mascullar cada uno para comprenderlo, sobre todo generar por lo menos un estado de ánimo esperanzador. Mil gracias por haber estado con nosotros, doctor Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Francisco y a Diego y a todos los televidentes y a todos los cibernautas y a todos los que nos escucharon. Gracias, y en mí tienen un amigo, un conocido y siempre atento cuando me digan. Gracias a todos. Francisco. Agradecerle este tiempo al doctor Carlos Martínez, que nos ha dado unas precisiones, por lo menos a mí me ilustró sobre varios temas de los que yo creía conocer, y para de pronto hacer eco de algo que nos dijeron ayer, sí, en lo que éramos empíricos en el tema de la economía, porque no somos sabedores de todas las cosas. Claro. A ustedes muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y los esperamos mañana aquí en Sin Tantos Cuentos. Para nosotros ha sido un honor tener al doctor Carlos Martínez, gerente regional de Comeva, en su calidad de economista y analista de la situación departamental, nacional y mundial. A todos ustedes nos veremos el próximo jueves aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.